Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el epicentro de todo lo que realmente importa en el mundo del entretenimiento. Espero que todos estén sintiéndose fabulosos, llenos de esa energía que nos impulsa a descubrir lo último y lo más impactante, y sobre todo listos para un vídeo que honestamente nos ha dejado a todos boquiabiertos, reflexionando y con un sinfín de preguntas. Hoy, mis amigos, nos sumergimos de cabeza en una noticia que ha sacudido los cimientos del universo del entretenimiento, especialmente para aquellos de nosotros que tenemos un cariño especial por las estrellas que brillan con luz propia desde Turquía. Así que pónganse cómodos, abróchense los cinturones, porque vamos a desmenuzar la impactante noticia de Hande y Kerem que sorprendió a todos el 28 de enero de 2026. Si han escuchado bien ese titular, ese que ha resonado en cada rincón de Internet, en cada conversación de café, en cada hilo de debate en las redes sociales, y créanme, hay una montaña de detalles, emociones y reflexiones por explorar. Antes de que nos lancemos de lleno en todos esos jugosos detalles que todos estamos deseando conocer, quiero hacer una pausa importante, para recordarles algo que es fundamental para nosotros y para el futuro de este espacio que construimos juntos. Si por alguna casualidad cósmica aún no han presionado ese botón rojo de suscribirse, déjenme decirles, ¿a qué están esperando? Cada semana nos esforzamos al máximo para traerles la información más fresca, los chismes más candentes y las noticias que realmente les interesan, las que les hacen sentir conectados con el mundo de las celebridades. Así que por favor, denle con ganas a ese botón rojo y, lo más importante, activen esa campanita para que nunca, jamás, se pierdan ni un solo vídeo. Su apoyo es nuestro motor, nuestra inspiración, y la energía que nos permite seguir creando contenido de calidad para ustedes. Significan el mundo para nosotros. Ahora sí, dejemos las formalidades a un lado y vayamos directos a lo que nos trae aquí, a ese punto de inflexión que marcó el 28 de enero de 2026. Ese día amaneció con un titular que, como un rayo inesperado, hizo que los corazones de millones de fans dieran un vuelco sincronizado en todo el planeta. La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Para aquellos que quizás no estén tan inmersos en el fascinante universo de las teleseries turcas, permítanme ponerlos en contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin no son simplemente actores, son íconos, figuras queridas y seguidas a nivel internacional, cuyo talento y carisma han conquistado audiencias globales. Sus carreras experimentaron un despegue estratosférico, casi estratosférico, con su inolvidable participación en la serie que lo cambió todo, Senkal Kapm. Allí, Hande dio vida a la encantadora y soñadora Eda YLDZ, mientras que Kerem se metió en la piel del enigmático y exitoso Serkan Bolat. La magia que crearon en pantalla fue algo que trascendió la pantalla. Su química, señoras y señores, era eléctrica, palpable, tan magnética que se sentía en cada fibra del espectador. No era solo actuación, era una conexión genuina que cautivó a audiencias de todos los rincones del planeta, desde los bulliciosos bazares de Estambul hasta las tranquilas playas de Latinoamérica, pasando por las vibrantes ciudades de Europa y la costa oeste de Estados Unidos. Lo que comenzó como una relación profesional, una colaboración artística deslumbrante, floreció con el tiempo hasta convertirse en un romance en la vida real. Y ahí, mis amigos, es donde la conexión con los fans se hizo aún más profunda, más íntima. Verlos juntos apoyándose en sus respectivos proyectos, compartiendo momentos de su vida privada a través de las redes sociales, con esa autenticidad que tanto admiramos, los consolidó como la pareja de ensueño para muchísimos. Eran la personificación de ese amor moderno, aspiracional, pero al mismo tiempo real. Pero como suele suceder en las historias más apasionantes, la vida, en su infinita complejidad, nos reserva giros inesperados. Y el titular del 28 de enero de 2026 no fue una excepción en cuanto a sorpresa, de hecho, superó todas las expectativas en ese aspecto. La noticia, señoras y señores, fue la confirmación de la ruptura definitiva de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no piensen en una de esas rupturas silenciosas, de esas que se filtran sutilmente a través de rumores o de un escueto comunicado ambiguo. No, esto fue un anuncio o mejor dicho una cascada de confirmaciones y declaraciones públicas y privadas que colectivamente sumergieron a la comunidad de fans en un estado de shock absoluto. Imaginen la escena, después de años viéndolos juntos, apoyándose mutuamente en cada paso, compartiendo sus vidas en un escaparate digital tan transparente y genuino, y de repente ¡boom! Se acabó. Las especulaciones, como era de esperar, surgieron como un reguero de pólvora. ¿Qué pudo haber sucedido? Fue una decisión unilateral.
¿Hubo un tercer implicado que alteró la armonía? Los medios de comunicación turcos, que siempre están al acecho de las noticias más jugosas, y las redes sociales, ese torbellino de opiniones y teorías, se encendieron como nunca antes. Se publicaron innumerables artículos, los análisis se multiplicaron, los mensajes de los fans, cargados de emoción, se viralizaron, y los hashtags relacionados con Hande y Kerem se apoderaron de las tendencias mundiales. Fue un auténtico torbellino de información, a veces mezclada con desinformación, porque cuando hay tanta pasión, tanto cariño y tanta inversión emocional involucrada, la gente tiende a querer entender, a buscar respuestas, a reconstruir la narrativa. Sin embargo, según los informes que comenzaron a salir a la luz poco después del anuncio inicial, y que fueron confirmados por fuentes cercanas a ambos actores, la decisión de separarse se tomó de manera amistosa y sobre todo, mutua. Se enfatizó reiteradamente que no hubo peleas escandalosas, ni un drama de proporciones épicas, sino más bien una profunda comprensión de que sus caminos personales y profesionales estaban, poco a poco, comenzando a tomar direcciones divergentes. Al parecer, las exigencias de sus exitosas carreras, que a menudo los llevaban a diferentes países, a participar en proyectos ambiciosos y a mantener agendas frenéticas, junto con un deseo personal de crecimiento individual y de explorar nuevos horizontes, jugaron un papel crucial en esta difícil pero meditada decisión. No se trató de un capricho sino de una evolución vital. Para muchos fans, la asimilación de esta noticia fue un proceso increíblemente arduo. Hande y Kerem no eran solo una pareja de celebridades más en la lista, para una vasta audiencia, representaban un símbolo de amor verdadero, de esa conexión especial que parece desafiar la fama, el escrutinio público y las presiones de la vida moderna. Verlos juntos era una fuente de inspiración, una especie de cuento de hadas contemporáneo. Por lo tanto, la idea de que esa historia había llegado a su fin fue un golpe emocional significativo para muchos. Recuerdo haber leído comentarios de fans que expresaban sentirse como si hubieran perdido a un amigo cercano, o como si la trama de su película favorita hubiera tomado un giro inesperado y doloroso. Era una especie de duelo colectivo por una relación que habían adoptado como propia en sus corazones. ¿Pero qué significa realmente esta ruptura para sus carreras? Aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante, porque la vida de un artista rara vez se detiene por completo. Tanto Hande como Kerem son artistas de un talento excepcional, con una base de fans increíblemente leal y sólida, una verdadera legión que los ha seguido en cada paso. Si bien la ruptura es sin duda una noticia personal de gran envergadura, no define ni disminuye su valor como actores. De hecho, varios analistas de la industria, observadores perspicaces del panorama del entretenimiento, sugieren que esta separación podría, paradójicamente, abrir nuevas y emocionantes puertas para ambos. Podrán enfocar toda su energía, su creatividad y su dedicación en sus proyectos individuales, sin la presión inherente a mantener una relación pública, sin las distracciones que a veces conlleva una vida en pareja cuando ambos son figuras públicas. Hande, por ejemplo, ya había dado señales de querer explorar proyectos fuera de las fronteras de Turquía, y esta ruptura podría ser el catalizador perfecto para que dedique aún más tiempo y esfuerzo a esas oportunidades internacionales que se le presenten. Su talento es innegable y su atractivo es universal. Kerem, por su parte, siempre ha sido un actor con una ambición palpable, un espíritu inquieto y seguramente, ya tiene en su mente una lista de nuevos desafíos creativos que desea asumir y conquistar. Es muy posible que en un futuro cercano, veamos a Hande brillando en alguna producción de Hollywood, en una serie de una plataforma de streaming internacional, o quizás en un proyecto que la lleve a explorar diferentes facetas de su arte. Y a Kerem, no me sorprendería verlo explorando géneros cinematográficos más arriesgados, asumiendo roles más complejos, o incluso dando el salto a la dirección, aportando su visión única al mundo de la narrativa visual. Esta noticia también nos invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza intrínseca de las relaciones en el vertiginoso y a menudo implacable mundo del espectáculo. Es un entorno donde la vida personal, por su propia naturaleza, a menudo se ve expuesta a un escrutinio público constante y, en ocasiones, invasivo. Mantener una relación sólida, saludable y privada bajo esas condiciones es un desafío monumental, un acto de equilibrio casi constante. Hande y Kerem lo intentaron con gracia, con pasión y con el apoyo incondicional de sus fans durante un tiempo considerable. El hecho de que hayan decidido separarse de manera amistosa, priorizando su bien
Nestar individual y su desarrollo personal es un testimonio de su madurez, de su inteligencia emocional y de su respeto mutuo, incluso en la distancia. Ahora, ¿qué hay del legado de Senkalkam? Esa serie fue un fenómeno global, un fenómeno que redefinió las expectativas de las teleseries turcas en el mercado internacional. Y la química entre Hande y Kerem fue, sin lugar a dudas, uno de los pilares fundamentales de su éxito arrollador. Si bien ahora son expareja, el legado de su trabajo juntos en esa serie es imborrable, está grabado en la memoria de millones de espectadores. Los fans seguirán viendo y disfrutando de sus actuaciones, recordando la magia que crearon en pantalla, la chispa que encendieron. Es muy probable que la serie continúe siendo un éxito rotundo en repeticiones, en plataformas de streaming, y que inspire a nuevas generaciones de espectadores a enamorarse de la historia de Eda y Serkan. Además, la noticia de su ruptura ha abierto un debate fascinante y necesario sobre la línea, a menudo difusa, entre la vida pública y la vida privada de las celebridades. ¿Hasta qué punto tenemos nosotros como fans, como seguidores, el derecho de opinar, de juzgar, o de esperar cosas específicas de sus relaciones personales? Es natural que nos encariñemos con nuestros ídolos, que deseemos verlos felices, que construyamos narrativas alrededor de sus vidas. Sin embargo, es fundamental recordar que al final del día, ellos son seres humanos con sus propias vidas, sus propios anhelos, sus propios desafíos y sus propias decisiones. Su felicidad y su bienestar son suyos, y solo suyos. Hemos sido testigos de que esta noticia ha generado un abanico de reacciones, tristeza, decepción para algunos, pero también comprensión, respeto y un inmenso apoyo. Muchos fans han expresado públicamente su sincero deseo de que ambos encuentren la felicidad individualmente, que sigan adelante y que continúen brillando en sus respectivas y prometedoras carreras. Las redes sociales se han llenado de mensajes de ánimo, de los queremos y los apoyamos, aunque ya no estén juntos, de seguiremos siendo sus fans incondicionales en cada uno de sus proyectos. Y eso, a mi parecer, es la señal más clara y reconfortante de un fandom maduro, leal y verdaderamente comprometido con el talento y la persona detrás del artista. También es crucial destacar que a pesar de la sorpresa inicial y la inevitable tristeza que puede generar, esta noticia asterisco no debería eclipsar el inmenso talento, la trayectoria brillante y el impacto significativo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ambos han trabajado incansablemente con dedicación y pasión, para llegar a donde están hoy, y han demostrado repetidamente ser artistas excepcionales, capaces de conmovernos, de inspirarnos y de entretenernos de maneras únicas. Su impacto en la industria del entretenimiento turco e internacional es, sin lugar a dudas, innegable y perdurará en el tiempo. En resumen, el 28 de enero de 2026 nos trajo la impactante noticia de la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Una noticia que, aunque inesperada y potencialmente triste para muchos de sus seguidores, parece haber sido una decisión asterisco mutua y amistosa, tomada con la noble intención de priorizar el crecimiento individual y los caminos profesionales de cada uno. No hubo un drama explosivo, sino una comprensión madura de que sus vidas, en este momento, estaban tomando rumbos diferentes, y que lo más saludable era aceptarlo y seguir adelante. Y esto, mis queridos amigos, es lo que hemos podido recopilar, analizar y presentarles hasta ahora sobre esta noticia que ha dado la vuelta al mundo, generando conversación y reflexión. Es un recordatorio poderoso de que incluso las relaciones más queridas y admiradas pueden llegar a su fin, y de que la vida de las celebridades, aunque a menudo parezca un cuento de hadas sacado de las páginas de una revista, también tiene sus propias complejidades, sus propios desafíos y sus propias evoluciones. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero de corazón que les haya resultado tan interesante, tan esclarecedor y tan completo como a nosotros nos ha resultado investigarlo, recopilar la información y presentárselos de la mejor manera posible. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia que ha sacudido a la comunidad de fans. ¿Se imaginaban que esto podría pasar? ¿Cómo creen que esta separación afectará sus futuras carreras? Déjenos todos sus comentarios, sus reflexiones, sus teorías aquí abajo en la sección de comentarios. Los leemos todos sin excepción y nos encanta interactuar con ustedes. Su opinión es y siempre será súper valiosa para nosotros. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido útil y entretenido, y si quieren seguir recibiendo el mejor contenido sobre sus celebridades favoritas, ese contenido que les hace sentir conectados y bien informados, no se olviden, por favor, de darle un buen me gusta a este vídeo.
de compartirlo con todos sus amigos, familiares y conocidos que también siguen de cerca a Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho, manténganse informados y hasta la próxima. Chao, chao.